La Tierra. La Tierra, el mundo de los niños. La Tierra. El origen de la Tierra, la actividad de la Tierra, la influencia del clima, aire, viento y nubes, la fuerza del agua, el mundo de los mapas, ocultos bajo tierra, índice alfabético. La Tierra gira. Mira la vista desde la ventana. Parece que el suelo no se mueve, pero nuestro mundo gira sin cesar, como una inmensa peonza. Si atraviesas con un lápiz una bola de plastilina y haces girar el lápiz, la bola se pondrá a dar vueltas como una rueda sobre su eje. Así es como la Tierra gira, dando vueltas alrededor de un eje imaginario que la atraviesa de parte a parte. Este eje imaginario es el eje terrestre. Una punta del eje es el polo norte y la otra el polo sur. ¿Y por qué no notamos que la Tierra gira? Pues porque somos muy pequeños y la Tierra muy grande, pero sabemos que gira porque se sucede en el día y la noche. Por la mañana, cuando el cielo está claro, sabemos que la zona de la Tierra donde habitamos mira hacia el sol. Por la noche, cuando el cielo está oscuro, es porque nuestra zona del mundo se ha apartado del sol. La Tierra tarda poco menos de 24 horas en dar una vuelta completa, o sea, todo un día y una noche. La Tierra tarda poco menos de 24 horas en dar una vuelta completa sobre su eje. La Tierra fotografiada desde la superficie de la Luna. El origen de la Tierra. ¿Por qué la Tierra tiene forma de una bola? ¿Por qué no es redonda y plana ¿por qué no es redonda y plana como una torta? Según muchos científicos, la respuesta está en el origen de la respuesta está en el origen de la Tierra. La historia comenzó hace millones de años cuando una enorme nube empezó a girar en el espacio. Ahora hay muchas nubes en el espacio. Ahora hay muchas nubes en el espacio. Se componen de sustancias químicas en forma de polvo y gases. Parece ser que algunas de estas nubes se transforman en nuevas estrellas. Parece ser que algunas de estas nubes se transforman en nuevas estrellas. Según los científicos, hace unos 5.000 millones de años, nuestro Sol y sus planetas se formaron a partir de una de esas nubes. Esta nube de polvo y gas, con una anchura de cientos de millones de kilómetros, giraba como una inmensa rueda pinchada. La mayor parte del gas se fue acumulando lentamente en el centro de la nube, formando una masa que se hacía cada vez mayor. A medida que la masa aumentaba de tamaño, atraía más gas. En el espacio todas las cosas se atraen. Esta atracción se llama gravitación. Dado que la fuerza de la gravedad era idéntica en todos los sentidos, la masa adquirió la forma de una bala. La masa adquirió la forma de una bola. Al cabo de mucho tiempo se formó una inmensa bola de gas en el centro de la nube. Este fue el origen del Sol. A medida que la gravedad atraía partículas de polvo y gas, se formaron también unas bolas más pequeñas. Al cabo de mucho tiempo, la nube desapareció casi por entera. La nube desapareció casi por entero. Solo quedaron unas bolas de gas y polvo que giraban en torno al Sol, puesto que la nube de la cual procedían también giraba. Estas bolas de gas y polvo fueron el origen de la Tierra y demás planetas. Tierra fundida. A medida que la gravedad de la Tierra atraía cada vez más polvo y gases, comprimiéndose todo en su interior, la bola se hizo más y más caliente. Entonces las partículas de polvo, en su mayor parte polvo de roca y metales, se fundieron y la Tierra se convirtió en una bola candente.
Pero la capa exterior empezó a enfriarse y cuando la roca fundida se enfría, se endurece. Esta capa exterior o corteza adquirió el aspecto rocoso que vemos hoy en día, pero su interior no se ha enfriado. Debajo de la superficie terrestre todavía hay rocas muy calientes y algunas partes del centro incluso se hallan en estado líquido. Hay muchas historias acerca de cómo nació la Tierra, pero, pero como nadie vivía en aquella época, no sabemos exactamente lo que pasó. Cuando la Tierra fundida se enfrió, empezó a formarse la roca sólida. Aunque ciertas partes del mundo siempre están cubiertas de nieve y hielo, el centro de la Tierra permanece fundido. Dentro de la Tierra. ¿Se puede cavar un túnel de uno a otro lado del mundo? No, es imposible. El centro de la Tierra está a unos 6.400 kilómetros bajo tus pies, lo que significa que hay casi 13.000 kilómetros de uno a otro lado del mundo. Aunque se inventara una máquina capaz de hacer un túnel tan largo, no podríamos atravesar el centro de la Tierra. El centro de la Tierra se compone de roca candente que se ha fundido. Cuando el exterior de la Tierra se enfrió hace muchísimo tiempo, se convirtió en una especie de caparazón. Esto es la corteza. Los océanos y continentes están encima de la corteza. Debajo de los océanos, la corteza mide solo unos 8 kilómetros de espesor, pero en tierra firme tiene un espesor de unas decenas de kilómetros. Debajo de la corteza hay otra capa de roca llamada manto. El manto se compone de un tipo de roca distinto al de la corteza. Su espesor es de unos 2.900 kilómetros. Cuanto más profundo es el manto, más intenso es el calor. El fondo es tan caliente que el hierro se derrite. Bajo el manto hay una capa de metal fundido que parece un espeso jarabe. Esta capa es el núcleo externo que, según los científicos, se compone de hierro y níquel y tiene un espesor de unos 2.200 kilómetros. En el centro de la Tierra está el núcleo interno. Se trata de una sólida bola de metal caliente de unos 1.300 kilómetros de espesor. Esto es lo que hay dentro de la Tierra. El mundo antiguo. Al contemplar un planisferio, quizá creas que los continentes siempre han estado en el mismo sitio, y así ha pensado mucha gente durante milenios. Pero hoy día los científicos opinan que hace muchísimos años los continentes estuvieron unidos entre sí. A este primer continente los científicos lo han llamado Pangea. Si quieres saber qué aspecto tenía Pangea, realiza este sencillo experimento. Materiales: un atlas mundial, un lápiz, una hoja de papel carbón, una hoja de papel de calcar, un trozo de cartulina, unas tijeras. Coloca el papel de calcar sobre el atlas y dibuja el contorno de los continentes. Ahora coloca el papel de calcar sobre la cartulina con el papel carbón entre ambos. Vuelve a dibujar los contornos y sobre la cartulina aparecerán las siluetas de los continentes. Recorta las siluetas. Observa el dibujo en esta página y trata de agrupar las siluetas recortadas del mismo modo. Los científicos que estudian las rocas han descubierto, en apoyo de esta teoría, que las montañas de la parte oriental de Norteamérica son del mismo tipo que las montañas de Escocia y Escandinavia. También se ha podido comprobar que las faunas y floras fósiles de América del Sur y África Central presentan semejanzas muy grandes, lo cual indica que hace mucho tiempo estas tierras estaban más cerca. Continentes a la deriva. Según los científicos, este es el aspecto que presentaba Pangea hace 200 millones de años. Desde entonces los continentes se han desplazado en varias direcciones. Todavía hoy se mueven. Norteamérica y Europa se separan y Australia se desplaza hacia Asia, pero lo hacen muy lentamente, tan solo 2 centímetros o menos al año. Hace 180 millones de años, Pangea se divide en dos grandes continentes y ambos empiezan a desmembrarse. Hace 135 millones de años, Norteamérica comienza a separarse de Europa. India se desplaza en dirección norte hacia Asia y
y África empieza a separarse de Sudamérica. Hace 65 millones de años, Sudamérica se ha separado por completo de África y se desplaza hacia el norte y el oeste. El océano Atlántico se ensancha. Actualmente, India ha chocado con Asia, Sudamérica se ha unido a Norteamérica, Australia se ha separado de la Antártida. Placas flotantes. Aunque la corteza terrestre parece estar formada por un trozo de roca continuo, la realidad es que se compone de varias piezas inmensas llamadas placas. Las placas son como unas enormes balsas que flotan sobre el manto de la capa viscosa de la Tierra situada debajo de la corteza. Las placas se mueven continuamente, aunque muy despacio. Al moverse chocan entre sí, se separan o se rompen en fragmentos menores. La fuerza que mueve las placas proviene de las altas temperaturas del interior de la Tierra. Para comprobar cómo operan esas fuerzas, pide a una persona mayor que te ayude a realizar el siguiente experimento. El calor interior de la Tierra hace que la roca fundida en el manto se eleve. Al atravesar la corteza se endurece, haciendo que las placas se separen a ambos lados. Coge un recipiente de cristal resistente al fuego, un puñado de arroz y un poco de aceite. Llena el recipiente con agua hasta la mitad. Eche el arroz y una ligera capa de aceite sobre el agua. El agua representa la roca fundida sobre el manto de la tierra y el aceite la corteza terrestre. Los granos de arroz te mostrarán cómo se mueve el agua. Calienta el recipiente a fuego lento y comprobarás que a medida que el agua se calienta y sube, agitando los granos de arroz, rompe la capa de aceite y se forman unos redondeles que se desplazan de un lado a otro. Así es como el calor interno de la Tierra hace que se muevan las placas, aunque naturalmente con mucha mayor lentitud. Lo mismo que el agua caliente sube y fuerza una abertura en el aceite, la roca fundida en el manto terrestre se eleva y fuerza una abertura en la corteza. La roca líquida atraviesa entonces la corteza y se endurece separando las placas a ambos lados. De este modo se forma una nueva corteza. Montañas de fuego. Un volcán es una especie de montaña que se ha hecho a sí misma. Según los científicos, en lo más profundo de la Tierra, donde el calor es abrasador, hay unos depósitos de roca fundida. La presión de los gases hace que esta roca fundida llamada magma surja violentamente de la tierra en forma de lava. Las lavas pueden ser espesas como un jarabe o ligeras como un caldo y al enfriarse se transforman en roca volcánica. Esta roca es la que forma el volcán. Cuando la lava surge de la tierra se acumula en forma de cono, con una chimenea en el centro. Cuanto mayor es la cantidad de lava que brota, más alto y ancho será el volcán. Los volcanes hacen erupción de diversas maneras. Unos expulsan un chorro de lava candente al aire como una gigantesca montaña de fuego. Otros expulsan fragmentos sólidos de roca y escorias. Ambos emiten ríos de lava por las grietas de sus costados y otros estallan en pedazos. Capa de ceniza y lava, cono, chimenea, magma, chimenea, cono, lava. Hay varios miles de volcanes en el mundo. En su mayoría están apagados, lo que significa que ya no están en actividad. Otros están inactivos, pero pueden entrar en erupción en cualquier momento. Solo unos 500 volcanes permanecen siempre activos. Los volcanes han matado a muchas personas y destruido ciudades enteras. El volcán Kilauea Iki entró en erupción en noviembre de 1959. Nace una isla. Sorsley entró en erupción en 1963. El penacho de humo es blanco porque el calor transforma el agua de mar en vapor. Una explosión tras otra sacude el aire. El mar hervía y expulsaba rocas y cenizas candentes. Día tras día surgía del agua una gran cantidad de roca fundida o lava. Había nacido una isla.
Una isla es una porción de tierra rodeada de agua, pero la tierra no flota sobre el agua. Lo que ves es la punta de un pedazo de tierra que se alza desde el fondo del mar. La mayoría de islas oceánicas son cimas de volcanes submarinos. La nueva isla de Surtsey, cerca de la costa sur de Islandia, era un volcán submarino. Surtsey entró en erupción en noviembre de 1963 al abrirse una grieta en el fondo del mar. Durante 4 meses las erupciones lanzaron vapor y cenizas al aire. Luego brotó lava candente. Al enfriarse y endurecerse en las frías aguas, se formó una montaña en forma de cono. El volcán seguía explotando violentamente y a veces surgía un inmenso penacho de vapor de casi 6 kilómetros de altura, esparciendo cenizas a muchos kilómetros de distancia. Al cabo de 3 años y medio las erupciones cesaron y la isla se enfrió. Hoy en día el pico más alto de Surtsey se alza a 170 metros sobre el mar, aunque medido desde el fondo marino el volcán tiene 290 metros. El humo se ha oscurecido porque está lleno de cenizas. El mapa de los volcanes. ¿Por qué algunos volcanes están en tierra firme y otros sumergidos en el mar? Mira el mapa y verás que los volcanes se encuentran sobre todo en los bordes de las placas terrestres. Algunos de estos bordes están en tierra firme y otros bajo el mar. Recuerda que las placas se mueven constantemente para separarse, unirse o deslizarse una sobre otra. Este movimiento produce unas grietas en la corteza terrestre llamadas fallas. A través de ellas brota del manto la roca fundida, formando así los volcanes. A veces, cuando chocan dos placas, una queda debajo de la otra. La placa inferior empieza a fundirse en el manto caliente. Esta roca fundida brota a través de las fallas de la placa que la cubre. La roca fundida enseguida se endurece en el agua. Tras varias erupciones, las capas de lava forman un volcán que emerge del océano. Si encima de la placa hay un continente, la roca fundida puede atravesarlo gradualmente, aunque la corteza es aquí mucho más gruesa. El volcán se formará entonces en tierra firme. Los puntos bajos de este mapa indican la situación de los mayores volcanes del mundo, la mayor parte de los cuales se encuentra junto a las líneas que indican los bordes de las placas. La roca fundida brota a través de una grieta o falla en la corteza formando un volcán. Si encima de la placa hay un continente, el volcán se forma sobre tierra firme. El monte Fuji. Uno de los volcanes inactivos más famosos del mundo es el monte Fuji, una hermosa montaña popularizada a través de numerosas estampas y fotografías. Mide 3.776 metros de alto y es la montaña más alta del Japón. En invierno sus largas y escarpadas laderas se cubren de nieve e incluso en verano hay un poco de nieve sobre las zonas más altas. Todos los años muchos japoneses ascienden hacia la cima del monte Fuji. Lo hacen porque son sintoístas y para ellos el monte Fuji es un lugar sagrado. Al llegar a la cima se puede ver el borde de un cráter, un hueco producido por la última erupción del volcán ocurrida en 1707. Desde entonces el monte Fuji ha permanecido inactivo, aunque a veces aparece un poco de vapor a través de las grietas de la roca del fondo del cráter. Así pues, aunque el monte Fuji permanece inactivo, todavía no se ha enfriado del todo. Fondo del mar. ¿Cómo te imaginas que es el fondo del mar? Pues presenta unas características muy parecidas a las de la tierra firme, con montañas, llanuras, valles y volcanes. Todo el exterior de la Tierra está cubierto por una corteza rocosa. Los continentes e islas, las zonas donde vivimos, son los puntos más altos de la corteza. Los puntos más bajos están cubiertos por los mares y los océanos. Así pues, el fondo del mar forma parte de la corteza rocosa de la Tierra.
Se parece mucho a la zona donde vivimos. En pleno océano Atlántico se alza una gigantesca cadena de montañas. Es más larga que todas las que hay en la tierra firme. Algunos picos sobresalen del agua formando islas. En lo más profundo del océano hay unos valles muy largos y estrechos llamados fosas. La más profunda es la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, donde se ha llegado a medir hasta 11 kilómetros por debajo de la superficie del océano. Continente, islas, montañas, fosas, volcanes submarinos. La calzada de los gigantes. Cuentan las viejas leyendas que un rey construyó un camino de piedras entre dos países. Las piedras unían a Irlanda y Escocia y eran tan grandes que podían usarlas los gigantes. Estas piedras constituyen la calzada de los gigantes. En la costa de Irlanda del Norte se alzan 400.000 columnas de piedra, como una inmensa escalinata. No es cierto que unan los dos países como dice la leyenda, pero cubren casi 5 kilómetros de playa. Es lógico que la gente se inventara esta historia hace muchos años, porque las columnas de piedra son muy extrañas. Todas miden entre 40 y 50 centímetros de ancho y tienen 6 caras. Parecen obra de seres humanos, pero las formó un volcán. Hace muchos años brotó magma de la tierra. Al enfriarse se contrajo y formó una roca dura llamada basalto. Una vez fría se partió y formó unas largas columnas. En Irlanda del Norte las columnas tienen 6 caras, pero en otros lugares pueden tener 4 o 5. En Devil Pottsville, en Estados Unidos, hay una colina cubierta de columnas de basalto que parece un gigantesco almacén de postes. Fuentes de agua caliente. En un lugar desierto y rocoso aparece una roca en forma de cono con un agujero encima. De pronto del agujero surge violentamente un chorro plateado de vapor. Es un geyser. Los géiseres son las fuentes de agua caliente de la Tierra. Algunos emiten vapor cada pocas horas, otros lo hacen varias veces en una hora. Vapor, agua, roca ardiente. Cuando penetra agua fría en capas subterráneas de roca caliente, se transforma en vapor. Algunos géiseres muy famosos lanzan el vapor a más de 30 metros de altura. Los géiseres están agrupados en distintas zonas del mundo. Se encuentran cerca de lugares donde las frías aguas de un río o un lago se sumergen a gran profundidad hasta alcanzar la roca caliente bajo la corteza terrestre. El calor de la roca transforma el agua en vapor, el cual asciende por las grietas de la corteza y surge violentamente a la superficie. Entonces brota del suelo agua caliente. En Islandia existen numerosos géiseres. Cuando la tierra tiembla. Mira este modelo. Los daños causados en esta casa de madera en Alaska fueron obra de un terremoto. Parece que las montañas caminan, dijo un escritor chino acerca de un terrible terremoto en el que se vio envuelto. Durante un violento terremoto la tierra ruge y se estremece. El temblor desplaza pedazos enteros de tierra y realmente parece que las montañas caminan. Los terremotos se producen donde las placas de la corteza terrestre se separan o se aproximan. Las rocas de la corteza empiezan a doblarse debido a la presión ejercida como si fueran bastones y acaban partiéndose. Las rocas al partirse emiten unas ondas como en un estanque que hacen que la tierra tiemble y se estremezca. Cuando el terremoto se produce bajo el mar, emite unas ondas de agua como cuando tiras piedras en un estanque. Estas ondas se llaman tsunamis. Mar adentro, donde el agua es muy profunda, las ondas pueden pasar bajo un barco
sin que se noten, pero cuando llegan a una orilla poco profunda pueden alcanzar hasta 30 metros de altura al romper sobre la playa. Esto es lo que ocurrió en 1755, cuando una ola de 15 metros arrasó la ciudad de Lisboa. Un terremoto ha destrozado este tramo de autopista. Ondas de choque, falla. Un terremoto se produce cuando las rocas subterráneas se desplazan repentinamente. Cuando dos placas se deslizan en sentido contrario, los terremotos se producen en la línea de falla situada entre ambas. Zonas peligrosas. ¿Has notado alguna vez el temblor de un terremoto? Algunas personas no lo notan nunca y otras están muy acostumbradas a sentir que la tierra se estremece. Depende de dónde vivas, los terremotos suelen producirse en los bordes de las placas más grandes de la corteza terrestre. Estos puntos se llaman zonas sísmicas. La mayoría de los terremotos se localizan en dos zonas. Una está a lo largo del borde del Océano Pacífico y se llama el Cinturón de Fuego, porque aparte de los terremotos hay muchos volcanes. La otra gran zona sísmica se extiende desde el sur de Europa al sur de Asia. Los científicos que estudian los terremotos utilizan dos sistemas para medirlos en la escala de Richter y en la escala de Mercalli. La escala de Richter es muy precisa y mide la cantidad de energía que libera un terremoto. La escala de Mercalli describe los daños que se producen en los días que se producen. Los días se producen más de 1000, pero son tan insignificantes que apenas se notan. A ver, la escala de Mercalli. Abajo mide sobre todo los daños causados por el terremoto. 1, no se nota nada. 2, las lámparas oscilan levemente. 3, los coches aparcados acusan un ligero temblor. 4, los platos y tazas se agitan y las puertas crujen. 5, la vajilla y las ventanas se rompen. 6, los muebles se desplazan de sitio, la gente sale corriendo de sus casas. 7, las chimeneas se desmoronan. 8, las paredes se derrumban. 9, el suelo se agrieta, los postes eléctricos se caen. 10, las rieles se tuercen, se producen desprendimientos de tierra. 10, los puentes y otras construcciones de piedra quedan destruidas. 12, en el suelo se abren profundas grietas, se estremecen violentamente y los objetos vuelan por el aire. La fábrica de rocas. La Tierra es una fábrica de rocas. Hace miles de millones de años que fabrica rocas. La Tierra fabrica tres tipos de rocas. Uno se compone de rocas fundidas en el manto de la Tierra. Cuando la roca fundida atraviesa la corteza, se enfría y solidifica. Esto sucede cuando los volcanes entran en erupción. Estas rocas se llaman rocas ígneas. Otro tipo de roca se compone de pequeños fragmentos de roca que a causa del viento y la lluvia se han desprendido de las laderas de las montañas. Los ríos transportan estos fragmentos de roca hasta el mar, donde se acumulan en el fondo y forman una capa llamada sedimentaria. Durante miles de años estas capas de sedimento se acumulan y comprimen bajo el peso de las nuevas capas. Con el tiempo las capas inferiores se transforman en roca dura. Este tipo de roca se llama roca sedimentaria. El tercer tipo de roca se forma cuando las rocas dentro de la corteza se calientan o quedan cubiertas por otras capas de roca. El calor y el peso hacen que se transformen. Estas rocas se llaman rocas metamórficas. Todas las rocas que vemos se formaron hace muchísimos años. Las rocas más antiguas descubiertas en la Tierra tienen más de 3.000 millones de años, pero la Tierra sigue fabricando rocas nuevas. Poco a poco las montañas se erosionan. El agua, el viento y el hielo arrancan trozos de roca. Las partículas son arrastradas por los torrentes que desembocan en los ríos. Cuando los ríos desembocan en el mar, las partículas de roca se depositan en el fondo, formando una capa de sedimento.
A medida que se acumulan las capas sedimentarias, la capa inferior queda comprimida y se transforma en roca. Cuando las placas de la Tierra ejercen presión entre sí, la roca se pliega y forma una montaña. El origen de las montañas. ¿Te has parado alguna vez al pie de una montaña para mirar las nubes que se deslizan sobre su cima? Las montañas parecen gigantes. Algunas son rocosas y están peladas, otras tienen bosques y prados en sus laderas. La mayoría de las montañas tienen nieve y hielo en sus cumbres. Esto se debe a que el aire en las cumbres de las montañas siempre es muy frío. Al ser tan frío, cae nieve en vez de lluvia. Las montañas se han formado de diversa manera. Muchas se formaron cuando la roca candente y fundida empujó desde abajo la corteza terrestre y ésta se abultó. Cuando la roca fundida atraviesa la corteza con una violenta explosión, se forman los volcanes. Los volcanes suelen alzarse en solitario. La mayoría de las montañas están unidas en largas cadenas o cordilleras. Este tipo de montañas está constituido por capas plegadas de roca sedimentaria. Este plegamiento se origina cuando las grandes placas que forman la corteza terrestre chocan entre sí. Hace mucho tiempo los desplazamientos de la corteza terrestre hicieron que estas capas de roca se plegaran. Para comprobar cómo se pliegan las capas, toma dos guías telefónicas y colócalas sobre la mesa. Presiona una contra la otra y verás lo que sucede con las páginas. Algunas se curvan hacia arriba, formando una cresta, y otras se arrugan o introducen entre las páginas de la otra guía. Cuando dos placas de corteza chocan, las capas de roca sobre el lecho marítimo y los bordes de las placas comienzan a plegarse y elevarse del mismo modo. El Everest. ¿Sabes cuál es el lugar más alto del mundo? Pues se trata de la cumbre del Everest, montaña situada entre el Tíbet y el Nepal, en el corazón de Asia. Para medir la altura de una montaña no se mide tan solo el monte propiamente dicho, sino que hay que contar también la altura de la plataforma donde se asienta. Para ello hay que desplazarse hacia donde comienza la Tierra. Esto es al borde del mar. Este método de medición nos permite calcular la altura a partir del nivel del mar. El monte Everest, la montaña más alta del mundo. La Tierra se mide por encima o por debajo del nivel del mar. La montaña se alza a 7.000 metros sobre el nivel del mar. El fondo del océano se encuentra a 4.000 metros por debajo del nivel del mar. La erosión de las montañas. ¿Hay colinas o montañas donde vives? ¿Qué forma tienen? Todas las colinas o montañas tienen formas distintas. Unas son escarpadas y otras lisas. Pero sea cual fuere su forma, todas se desgastan a causa del viento, el agua y el clima. En lo alto de las montañas, el agua penetra por unas pequeñas grietas en la roca. Por la noche hace mucho frío y el agua se hiela. Como el hielo ocupa más espacio que el agua, la grieta se hace más grande. Al día siguiente penetra más agua y vuelve a helarse, hasta que se desprende un fragmento de roca y cae por la ladera. Las rocas también se desgastan bajo el calor abrasador del desierto. Durante el día el sol hace que se calienten y dilaten. Por la noche el aire es más que fresco y las rocas se enfrían y se contraen. Al final de tanto dilatarse y contraerse se desprende una capa de la roca. Los organismos vivos también erosionan las rocas. Cuando brota una semilla en una grieta, sus pequeñas raíces penetran por otras grietas más pequeñas.
A medida que crece la planta, sus raíces ensanchan las grietas hasta partir la roca. El calor del sol abre una grieta en la roca. El agua penetra en la roca. Por la noche el agua se congela haciendo que las grietas se ensanchen. En las grietas brotan plantas que destruyen la roca con sus raíces. La lluvia arrastra los fragmentos de roca. Ayers Rock. En pleno territorio del norte, en Australia, emerge una roca gigantesca y solitaria en las secas llanuras. Se trata de Ayers Rock, una mole de arenisca que se alza a 335 metros sobre la planicie. Mide más de 2 kilómetros de largo y poco más de 1,5 kilómetros de ancho. Tardarías mucho tiempo en rodearla a pie, pues tendrías que caminar 8 kilómetros. Ayers Rock tiene forma redondeada porque durante miles de años el viento y demás agentes atmosféricos la han moldeado lentamente. Algunas capas de la roca son más duras y resistentes, pero las partes blandas se han erosionado y han creado unas formas en relieve que parecen enormes costillas asomando por la superficie. Al amanecer y al anochecer, Ayers Rock adquiere una tonalidad rojiza o anaranjada. ¿De qué se compone el suelo? Mezcla partículas de roca, hojas muertas y agua y añádeles unos trocitos de piel de oruga, secos, plumas de ave y aire. No es la receta de un brebaje mágico, es la receta del suelo. El suelo se compone de fragmentos de roca mezclados con restos de plantas y animales muertos, aire y agua. Las partículas de roca se han desprendido a causa de los agentes atmosféricos. Cuando las plantas y los animales mueren, sus cuerpos se descomponen. La lluvia hace que los restos de plantas y animales muertos penetren en el suelo, mezclándose con fragmentos de roca y aire. El polvo se compone de minúsculas partículas de arena, tierra, pelos de animales, plantas y demás partículas que arrastra el viento. El polvo flota un rato en el aire y luego vuelven a caer sobre el suelo. Una parte del polvo cae sobre el suelo cuando llueve. Los desiertos. El sol cae sobre un extenso mar de arena. El aire es tan caliente que parece brillar al alzarse de la arena. La gente se imagina que el desierto es así, una tierra caliente y arenosa desprovista de vegetación, pero hay muchos tipos de desiertos. Algunos son fríos y rocosos, otros consisten en unas llanuras pedregosas con plantas de aspecto seco. En el desierto apenas llueve, menos de 25 centímetros cúbicos al año. Algunos desiertos se hallan junto al Ecuador, que es la parte más caliente de la Tierra. Otros están al norte o al sur del Ecuador, donde la Tierra es más fría. Ahí llueve poco porque el aire sobre el suelo siempre es seco. Pero incluso en el desierto del Sahara y en las secas llanuras de Australia hay un poco de agua atrapada entre capas de roca bajo la tierra. Cuando se produce una grieta natural en la roca o cuando cavamos un pozo, el agua sale a la superficie. Así es como la gente se imagina un desierto. ¿Sí? Sí. Así es como la gente se imagina un desierto tradicional, dunas de arena que se pierden en el horizonte. El lugar en medio del desierto donde aflora el agua se llama oasis. Arenas cambiantes. El viento cálido y seco silba al pasar sobre los desiertos rocosos.
Aquí el paisaje no varía nunca. Si regresas al mismo sitio al cabo de un año, verás que las rocas tienen el mismo aspecto. Pero en un desierto arenoso, pero un desierto arenoso habría cambiado por completo al cabo de un año. Las colinas de arena o dunas tendrían otra forma y se habrían movido de un sitio. Como apenas hay plantas que fijen las dunas o un lugar, el viento transporta los granos de arena y acaba desplazando dunas enteras por el desierto. Existen dos tipos de dunas. Cuando el viento sopla siempre en la misma dirección, las dunas se forman. Las dunas se forman con una pronunciada inclinación por el lado hacia el que sopla el viento y un acusado declive por el otro. Estas dunas tienen en muchas ocasiones la forma de media luna y se llaman parjanes. El otro tipo de dunas se forman en la misma dirección en la que sopla el viento, con estrías largas y onduladas e idénticas inclinaciones a ambos lados. Las dunas pueden causar graves daños cuando se desplazan. Las dunas van cambiando lentamente su silueta debido a que el viento desplaza sin cesar los granos de arena. ¿Cómo se forma un barhan? El viento impulsa la arena hacia la cima de la duna. Al llegar a la cima, sopla hacia abajo formando una depresión en el costado. Estas dunas tienen forma de media luna. A veces el viento forma unas largas estrías en la arena. Desiertos en flor. Desiertos en flor. Lentamente el cielo se cubre de nubarrones, empiezan a caer gruesas gotas y una lluvia torrencial empapa la tierra. En pocos días el suelo del desierto se ha transformado por completo. Antes de las lluvias solo había unos pocos matorrales desperdigados. Ahora aparece una frondosa alfombra de verdor salpicada de brillantes flores. Son plantas anuales que crecerán, florecerán y germinarán muy pronto. Una de las plantas anuales del desierto africano crece y se marchita a los 8 días. Otras duran un par de semanas o más. Luego las plantas mueren y sus semillas caen al suelo. Permanecerán ahí durante meses esperando que vuelva a llover. Entonces el desierto volverá a florecer. El mismo desierto reseco de la izquierda se transforma en una explosión de verdor y colorido después de una lluvia torrencial. Cecita, Sí, ¿no te sueñas? sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué parte? Ah, ya. Sí, disculpe. Disculpe, ¿sabe qué? Estoy entrando a una cita médica. No voy a poder atenderlo. Ya me llamaron. Sí, disculpe. Hasta luego. César, bañate. Ya. Envuelta en aire. Tiempo atrás la gente creía que el cielo era un brillante techo de metal que cubría la Tierra. Hoy sabemos que el cielo es una envoltura de aire que rodea nuestro planeta. El aire envuelve la Tierra como la piel de una naranja envuelve el fruto en su interior. Esta envoltura de aire se llama atmósfera. Cuanto más cerca del suelo, más densa y pesada es la atmósfera. A medida que nos elevamos, el aire se hace menos denso y más ligero, como sucede con el humo de una chimenea. Cuando el aire se acaba, comienza el espacio exterior. Fotografía tomada desde la nave espacial Gemini 6. Las líneas blancas onduladas son las nubes. El resplandor azul en el
Horizonte es la atmósfera de la Tierra. ¡Eh! Ya.